Empelotando la cultura por Carlos Vicente Tapia Mundial. Como bien decía el célebre filósofo español Eugenio d'Ors, el ser humano es el único que trabaja, piensa y juega. Y como mañana, 11 de junio, comienza la edición número 23 del Campeonato Mundial de Fútbol, precisamente en este video vamos a hacer, bajo el sugerente título de Empelotando la cultura, un análisis más que simplemente histórico, bastante filosófico y, por qué no decirlo también, sociológico y antropológico, del que sin duda alguna es el principal juego, el más extendido. Casi podríamos decir que es la religión mayoritaria dentro de la cultura deportiva en todo el mundo: el fútbol. La cultura se ha visto transversalmente atravesada por la influencia de este deporte mucho antes de 1930, cuando comenzó el primer torneo que se llamó Campeonato Mundial de Fútbol, organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Hay que recordar que un deporte similar, que inicialmente se manejaba con las manos, pero que luego pasó a los pies, de ahí lo de fútbol, balón-pie, comenzó por allá hacia los siglos medievales. El arpaestum, el calcio famoso que todavía se juega folclóricamente en algunas zonas de la península itálica, pero fundamentalmente llega hasta el siglo XIX, cuando en 1863 nace la primera federación, la FA, en Inglaterra. Son exactamente 163 años desde entonces. El fútbol comenzó entonces como un equipo que se iba organizando en torno a 11 jugadores. 11 jugadores que estaban desplegados en un cuadrado, o más bien en un rectángulo, bajo ciertas características, con unas líneas que delimitan tanto el campo como las distintas zonas, tanto de portería como de medio campo y defensa, así como también desde donde se cobran ciertos tiros, como por ejemplo el tiro penalti y los tiros de esquina, o los famosos corner, que se llamaron en su momento inicial en Inglaterra. Pero todo esto nos lleva a una consideración. ¿Qué tiene que ver la cultura, como la entendemos, esa cultura supuestamente elevada, donde están las artes fundamentalmente mandando la parada, con lo que tiene que ver con los deportes? Y deportes que, desde nuestra perspectiva, sobre todo desde el siglo XX para acá, han sido vistos como monopolizados por el negocio del entretenimiento. Pues tiene que ver, y mucho. Fíjense cómo, por ejemplo, distintas áreas de lo que ha sido la construcción y constitución de la cultura tienen que ver precisamente con un deporte como el fútbol. Primero que nada, tenemos el derecho. Es un deporte que está fundamentalmente normado, reglamentado, que tiene una estructuración en torno también, ¿por qué no?, a la arquitectura. Los estadios, las canchas, tienen que ver precisamente con el diseño para que se desempeñen adecuadamente tanto los jugadores como los aficionados, o como decimos en Sudamérica, los hinchas de los distintos equipos, bien sean clubes privados o selecciones nacionales. Pero sobre todo, y ahí sí volvemos nuevamente a la influencia que ha tenido desde el siglo XX, especialmente por la difusión de los medios de comunicación, primero la radio y luego la televisión, ahora también la internet, en donde la hinchada, la afición, tiene mucho que ver no solamente con la interacción con los jugadores, como una especie de sublimación con viejos torneos de competencia militar, como los que se dieron precisamente, ya que hablamos, en la época de la Edad Media. En gran medida, el fútbol tiene también mucho de sublimación de la guerra, pero una guerra debidamente contenida,
en la competencia deportiva que busca ante todo la victoria, no solamente por el mayor número de goles contra el rival, sino también por la exhibición de una calidad técnica, estratégica y táctica, en donde funciona no solamente la habilidad y las calidades físicas, y por qué no decirlo también mentales de los jugadores, sino también esa figura a veces por debajeada, ninguneada, que pasa como a un segundo plano, pero que en muchas ocasiones es el eje central de por qué esos jugadores, con su habilidad, han podido llegar a la victoria o incluso a los títulos, a los campeonatos en torneos como el Campeonato Mundial que va a empezar precisamente mañana. Me refiero a los directores técnicos, a los entrenadores o coach, como dirían en inglés. Estas personas que muchas veces han sido jugadores o incluso sorpresivamente hasta periodistas deportivos, comentaristas que han terminado siendo directores técnicos, pero en su gran mayoría personas que han sido jugadores, que han sabido cómo es el tejemaneje del enfrentamiento directo en la cancha, del entrenamiento, de lo que han sido horas y horas, en ocasiones de desvelos, de tensiones para obtener la victoria, para obtener el triunfo, para lograr en el marco de una sana competencia que todo su equipo lleve el balón las más de las veces a esto que estamos viendo aquí atrás, a la red. Esa otra gran protagonista de la que a veces tal vez nos hemos olvidado en muchas ocasiones. Yo recuerdo de chico, valga esta anécdota, ¿cuántos no hemos jugado en esas viejas canchas de potrero donde si había un tantito de pasto era mucho, era más que nada tierra y unos palos sirviendo de arcos? Pero cuando metíamos gol, en lo particular lo añoro con cierta nostalgia, cuánta falta hacía ver la red inflándose, porque no había. Cuando he ido a estadios y he jugado de vez en cuando ahí con algunos amigos y veo cómo la pelota entra en esa red, cómo se infla esa red, se siente algo verdaderamente gozoso. Eso sí es un gozo estético, artístico. Y máxime si previamente, como ya en los juegos profesionales, uno ve a un Pelé, a un Maradona, a un Messi, a un Cristiano Ronaldo, generar toda una serie de jugadas previas, verdadero ballet de pases precisos, concretos, que terminan en ese gol, narrado al fondo por maravillosos locutores que complementan la escena total de lo que es, si no un éxtasis místico, casi que un orgasmo sexual, en lo que tiene que ver con esa palabra que procede también del inglés, goal, que curiosamente significa meta u objetivo logrado. Es como si lo cantáramos en español, meta u objetivo. Sería rarísimo, pero esa palabra, que es un anglicismo, es verdaderamente la consagración total del espíritu del juego, el gol, pero no logrado de cualquier manera. Incluso a veces el autogol, que en ocasiones ha sido una jugada infortunada, pero que también cuenta dentro de los reglamentos y posibilidades normadas del juego. Penalti. No tan grata, aunque está también en el reglamento, la extensión a 30 minutos en determinadas fases de los campeonatos. Yo particularmente creo que debían ser 90 minutos de juego y a penaltis. Inclusive consideraría, si este video me lo permite, hacer la sugerencia, si alguna vez la FIFA lo escucha, que inclusive en los torneos locales y en el fútbol en general desapareciera la figura del empate, partido que termine empatado a penaltis.
El que gane los penaltis obtiene 2 puntos, el que los pierde 1 punto, es decir, sigue ganando 1 punto como si fuera el empate. De esa manera desaparecería esa figura que, por cierto, creo que no existe en otros deportes. Si consideramos al ajedrez como deporte y las tablas como empate, pero creo realmente que el fútbol es el único en donde se empata y en ocasiones en unos partidos verdaderamente anodinos, porque se hace demasiado énfasis en la defensa, en la excesiva marcación y en el cuidado de ese marcador de empate que puede servir en términos de cálculos para clasificar a posiciones superiores, a etapas superiores en los campeonatos, tanto locales como continentales o mundiales. No quiero despedirme sin olvidar que precisamente desde que éramos niños, el fútbol nos ha consagrado a lo colectivo, al conjunto. Por algo se llama Federación Internacional de Fútbol Asociado. No solo porque asocie ligas o selecciones, sino porque, o federaciones nacionales, sino porque también nos asocia a todos los que somos aficionados y en algún momento de nuestras vidas hemos sido jugadores. Bueno, hay unos que son profesionales, otros que simplemente hemos hecho el juego como un entretenimiento, como un deporte ocasional. Y esa asociación, esa colectividad, esa comunidad que se ha formado, es precisamente el núcleo esencial de este videoensayo en torno al Campeonato Mundial que va a empezar mañana. Porque mañana lo que va a darse es eso, el principio de una comunidad mundial en la comunión con el dios pelota, el dios balón, que precisamente nos lleva, repito, en esa comunión a integrarnos dentro de esta casi que experiencia mística religiosa que es el fútbol. Asociación de personas que tanto en el estadio como en la cancha nos vinculamos a un objetivo común de humanización intensa, vivida, sufrida, pero deliciosa, de jugar y de expectar, entre otras cosas, visible a nivel ya global gracias a los modernos medios de telecomunicación, que cuando menos desde más o menos 1970 nos permite por la vía satélite y ahora por la red, la Internet, visualizar lo que es este empelotamiento de una cultura muy particular, que es la cultura del fútbol, máxima expresión deportiva que tenemos la gran mayoría de los seres humanos, con el perdón de otros deportes, pero realmente el fútbol es en este sentido único y maravilloso, porque es la manifestación más gozosa de una cultura que, repito, nos lleva a unirnos como comunidad y como hecho de comunión espiritual con lo físico, con lo estético y sobre todo con ese hecho de sentirnos tan felices como cuando la pelota entra en la red y gritamos a todo pulmón: ¡Gol! ¡Feliz Campeonato Mundial Norteamérica 2026! Para el que sea campeón, felicidades, que la luche. El 20 de julio de este año estaremos precisamente haciendo un video que se llame así, Campeonísimo, para actualizar en su momento quién fue el titular del Campeonato Mundial que por vez 23 se va a realizar, esta vez en territorio de América del Norte. Soy Carlos Vicente Tapia, por tu atención, pero sobre todo por tu reflexión. Mundialistas, gracias hoy. Si te gustó, suscríbete